pregunta, algo de lo que hayamos venido revisando en lo que compete a la materia de fisiología. Recuerden que hemos revisado ya lo que es en cuanto a cómo el corazón actúa como bomba, ¿no es cierto? Recordando porque estoy teniendo problemas con el internet. Me avisan si es que se corta, ¿ya? Uy, ya se cortó. ¿Se cortó? Muy bien. Listo, como les decía, creo que tengo algún problema en este momento con el internet. Si se corta el internet, me avisan, ¿ya? Para volverles a repetir donde me haya quedado o si no se me escucha bien, para apagar mi cámara y a ver si corre un poco más pronto. Bueno, les iba diciendo que hemos venido revisando lo que corresponde al corazón como bomba, ¿no? No sé si hay dudas en cuanto a lo que hemos venido viendo. Déjenme, les voy a compartir para que vayamos revisando nuevamente, haciendo un recordatorio y seguir avanzando. Ah, por cierto, en cuanto a fisiología, no sé si ustedes ya supieron, bueno, creo que tengo que comentarles mi persona, el, em, el examen del primer parcial es para la próxima semana, el próximo día viernes. El día viernes 3 de diciembre. Se adelantó, va a ser el primer examen en dar, bueno, de lo que se quedó en una reunión en colectivo, porque ustedes saben que vamos a tener que venir una semana a Querochaca, ¿no es cierto?, a hacer las prácticas. Y para evitar chocarnos con los horarios, después que las evaluaciones, después que las clases. Entonces, la doctora Leiva, la doctora Vivian, creo que somos todos docentes de la cátedra de anatomía, de fisiología. Déjenme, voy a apagar esto, está entrecortando. Ahí para ver si no se corta mucho. Entonces, habían hablado con ellas y queda pendiente para el día 3 de diciembre la prueba de fisiología del primer parcial. Sí, de lo que hemos visto en cuanto a fisiología, déjenme ver, algo pasa con este internet, está lento. Cristina, dígame. Quería preguntarle, Doc, qué fecha van a ser las prácticas. Creo que son para el próximo año. Son para posteriormente, de lo que tengo entendido, es para la primera semana de enero. Pero ayer sí me sorprendió en cuanto a la decisión que tuvo la doctora, ellas que manejan más en cuanto a las evaluaciones, la doctora Leiva y la doctora Vivian, que son de fisiología. Y me supieron decir que para evitarnos líos con las prácticas y que para evitarnos líos con las calificaciones que ellos habían sugerido realizarlo antes del examen. Entonces, no sé si cambiaron la fecha aún, no nos han notificado. Hoy tenemos una nueva reunión de colectivo, por cierto, déjenme revisar que me estaban enviando un mensaje de eso. Sí, hoy hay una reunión del colectivo a las 5, entonces supongo eh, que, que es para que nos comenten eh, estas novedades de si hay algún cambio. Listo, entonces les venía comentando
que no sé si ustedes han revisado, hay algún problema de lo que hemos visto. Estamos avanzando en cuanto al sistema cardiovascular como bomba, ¿no es cierto? Al corazón como bomba. Entonces estaba revisando el día de hoy con lo que estamos avanzando en la materia. Hemos hecho las clases, la parte práctica. Van a tener que realizar una retroalimentación en cuanto a cada uno de ustedes. Deben siempre revisar lo que hemos venido viendo para avanzar. En sistema cardiovascular está pendiente revisar el electrocardiograma, que ya lo vamos a ver posteriormente. Electrocardiograma, que es una materia un poco extensa. Hemos visto, bueno, recordando ya el potencial de acción a nivel de músculo cardíaco, ¿no es cierto? Hemos visto cómo las válvulas se abren, se cierran de acuerdo a los canales de sodio y de potasio. Esto también ustedes ya recordarán. Las fuerzas de contracción de cada uno de los, a nivel de los ventrículos y de las aurículas. Como a nivel del músculo, ¿no es cierto? Hemos también avisorado en el músculo cómo actúa el calcio, la bomba de ATP y la bomba de sodio y de potasio, ¿no es cierto? Ya hemos revisado además lo que compete al ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco lo que es a la sístole con su contracción ventricular, ¿no es cierto? Que ya después fuimos viendo lo que es en la diástole, la fase de llenado, y cómo cada una de ellas, como por ejemplo en la contracción de la aurícula, la presión de los ventrículos se mantiene baja. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. También tenemos lo que corresponde al primer ruido, que eso sí es lo que debemos dominar en el primer ruido. Ustedes recuerden que ocurre en el cierre de las válvulas auriculo-ventriculares. Y el segundo ruido, que es el cierre de las válvulas aórtico-pulmonares. Entonces, esto debemos dominar porque ya vimos también en el gráfico, ¿no es cierto? En ese gráfico que estaba, que cada uno de ustedes lo interpretó y realizó su tarea, recordando lo de la sístole y cómo la sangre debe ir a través de las aurículas por los ventrículos hacia las diferentes, hacia la diferente circulación, ¿no es cierto? Hacia las arterias y las venas, y siguiendo una dirección, y de acuerdo a eso, cómo cada uno de ellos va cambiando sus presiones y sus volúmenes. Como al aumentar las presiones en la aurícula, también los ventrículos mantienen su presión, ¿no es cierto? Y recuerden que también varían en cuanto a los volúmenes. El volumen que tenía la aurícula con el del ventrículo se complementan de tal forma que llegan a tener el 100% para el momento de su contracción o de su sístole. Al tener un llenado, las válvulas se deben aperturar. ¿Se acuerdan que había una... ¿Cómo se denominaba? A ver, les voy a preguntar porque no sé si me están entendiendo o yo estoy avanzando y nadie me entiende. ¿Cómo se denominaba en las fases? ¿Cómo teníamos las fases del ciclo cardíaco? A ver si alguien de ustedes hacemos un recordatorio para todos los compañeros o vamos entre todos haciendo una lluvia de ideas para ir haciendo la clase un poco más dinámica. Cuéntenme, ¿cómo era el ciclo cardíaco? ¿Cuántas fases tenía? Vamos por la primera fase. La primera fase, la de la sístole auricular, recuerden.
Entonces, ¿qué hacemos en esa fase? ¿Qué ocurría en esa fase de la sístole auricular? Por favor, sus compañeros Sebastián, Oliver, Diana, ¿tienen apagadas las cámaras? Cuéntenme, ¿tienen problemas de internet igual que yo? Sí, Por eso doctora, se está apagadas las cortando mi cámaras. Sí, internet. lo que está un poco lento. Por eso tienen apagadas las cámaras. Ok, entonces, si hay problemas con el internet, pues tenemos que volver a apagar las cámaras. Pero el hecho de que apaguemos las cámaras no nos exime de que podamos participar en clase, ¿sí? O se me siguen escuchando entrecortado. Sí, aún se me escucha entrecortado. Se me está cortando el internet. No tanto, doctor. A rato. Ya, ok. Entonces, ayúdenme. Vamos. El ciclo cardíaco. Lo que ustedes ya revisaron. Vamos haciendo un recordatorio. Las fases, dijo doctora, Ujú. es eso de la contracción, de la sístole auricular, la contracción isométrica. Isovolumétrica. A ver, vamos hablando. ¿Qué es la contracción auricular? ¿Qué veíamos en la contracción auricular? ¿Qué era lo que pasaba? Las válvulas auriculoventriculares estaban abiertas. Ya, ¿no es cierto? Entonces se abren porque es sístole auricular. Sístole, recuerden que es contracción de las aurículas. Entonces, para que se contraigan las aurículas, el volumen va a pasar de aurículas a ventrículos y para que ello ocurra deben estar abiertas las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué más? Las válvulas aórtico-pulmonares estaban cerradas. Se cerraron. Listo, entonces tenemos que las válvulas aórtico-pulmonares deben permanecer cerradas para evitar, ¿no es cierto?, que exista un reflujo tanto hacia la aorta y las zonas pulmonares, así como también para evitar que la sangre que está circulando en el sistema arterial también se regrese. Ya, ¿y qué ocurría con las presiones y con los volúmenes? La presión en la aurícula izquierda iba de 7 a 8 milímetros de mercurio y en la aurícula derecha iba de 4 a 5, o de 4 a 6. Ya, entonces recordando, ¿no es cierto?, que la aurícula va a tener una presión que lo que va a permitir es que obviamente toda la sangre fluya de la aurícula hacia el ventrículo. Y el ventrículo no tiene que hacer presión, porque se imaginan que haga presión, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que otra vez la sangre se regrese hacia las aurículas y eso es lo que no se quiere, ¿no es cierto? Entonces el ciclo cardíaco tiene que ser algo sumamente ordenado. Entonces, una vez que pasan de las aurículas a los ventrículos, con estas presiones, ¿qué ocurre? Se completaba el llenado ventricular, doctor. Ya se mantiene el llenado ventricular, ¿no es cierto? Y después de que ya tenemos el llenado ventricular, se completa el 100%. ¿Cómo se denominaba ese volumen que ya se completa de las aurículas y de los ventrículos? Volumen telediastólico. El volumen telediastólico. Entonces ya son términos que vamos nosotros a irnos familiarizando. De ahí, ¿qué más tenemos? Después que de la contracción de la sístole auricular, ¿cuál es la otra fase? La La contracción. contracción La contracción isovolumétrica. isovolumétrica. Ya, entonces en la contracción isovolumétrica, ¿cuál es la característica de esa contracción isovolumétrica? Se cierran las válvulas atrioventriculares y se genera el primer ruido cardíaco. Ya, entonces ya una vez que se llenaron, ¿no es cierto? Isovolumétrica, iso significa que se va a mantener, que no va a variar.
Entonces, para no variar más volúmenes, va a haber un momento en el que se van a cerrar. Ya pasó la contracción de la aurícula al ventrículo y se las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿no es cierto? Se cierra. Y ese es el primer ruido que vamos a escuchar. Deben ustedes tener eso en su cabeza, porque ahora que veamos electrocardiograma, ustedes deben saber la onda P para qué muestra, la onda Q que muestra, la QRS que muestra y la onda S y lo normal, ¿sí? Entonces recuerden que el primer ruido es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? La eyección. Ya, entonces, en las válvulas en la contracción isovolumétrica, están cerradas las válvulas auriculoventriculares, cerradas las válvulas aórtico-pulmonares, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las presiones? Siempre debemos preguntarnos, ¿y qué pasa con la presión? Tanto en las aurículas como en los ventrículos. En las aurículas va a disminuir y ya en los ventrículos aumenta hasta llegar casi a los 80 milímetros de mercurio. Ya, es muy bien. Entonces, ¿por qué es importante ir conociendo qué pasa con las presiones? Porque ya después nos vamos a dar cuenta por qué se toma la presión en el brazo en el brazo de una persona y cómo está marca la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no es cierto? Entonces, como bien nos dice nuestro compañero Jefferson, ya tenemos qué es lo que está pasando con las presiones. Y posterior a eso, ya viene a lo que corresponde al periodo de eyección. Entonces, en el periodo de eyección, ¿qué es lo que ocurre? Se abren las válvulas semilunares. Ya, ¿no es cierto? Las válvulas semilunares o las aórtico-pulmonares, porque es de eyección. Lo que significa es que el ventrículo se va a contraer y toda la sangre que ya se acumuló, ¿no es cierto? Va a enviar tanto a nivel de la aorta como a nivel de los pulmones. Ambos ventrículos se contraen. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? La presión de los ventrículos llega casi hasta los 120 milímetros de mercurio, especialmente del ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces el ventrículo izquierdo aumenta su presión y esa es la presión que nosotros sabemos cuando se marca a un familiar de nosotros la presión, se la mide en el brazo, ¿no es cierto? Que va a estar entre 120, que es lo normal. Lo normal es menos de 120, hasta 110. Entonces, si una persona tiene presiones de 110, 115, 120, decimos que está normal. Es decir, que no existe en ningún lugar de lo que acabamos de ver en este momento en la parte fisiológica que haya obstruido el paso. Nada de eso ha obstruido el paso de la sangre. ¿Por qué aumenta la presión? Porque generalmente el corazón, ustedes ya recordamos, ¿no es cierto? En la ley de Frank Starling, el corazón para vencer presiones tiene que sobredistenderse y alargar sus fibras. Entonces, al momento de alargar sus fibras, ¿qué hace? Aumenta la presión porque obviamente, imagínense, entre más alarga sus fibras, mayor va a ser su contracción, va a ir con más fuerza y esa presión va a aumentarse a nivel de la aurícula, a nivel de la aorta. Entonces va a haber aumento de la tensión arterial. Pero, como estamos viendo en este momento la parte normal de la fisiología, si se mantiene la presión, va a estar en 120, entonces está dentro de lo normal. ¿Y la presión de las aurículas? ¿Qué pasa con las presiones de las aurículas? ¿Y qué pasa? ¿Se vacía todo el ventrículo o no se vacía todo el ventrículo? ¿Y qué es la fracción de eyección? ¿Qué pasa con las aurículas? A ver. Las aurículas están relajadas. Cuando existe una sístole ventricular, existe una diástole auricular y así al contrario, cuando existe una
sístole ventricular, existe la diástole, la sístole auricular, existe una diástole ventricular. Ya, entonces lo que nos acaba de decir es bastante secuencial, ¿no es cierto? Si nosotros vamos haciéndonos en nuestra mente una idea de cómo va pasando cada etapa, va a ser más fácil si vamos razonando, porque si nosotros nos ponemos a intentar memorizarnos que en la periodo de eyección se cierran las válvulas auriculoventriculares, que se abren las aortas pulmonares. Si yo me trato de memorizar y no me recuerdo el gráfico, ¿sí? Un gráfico en el que yo sepa que en el momento de la contracción tienen que abrirse unas válvulas y en el momento de la relajación tienen que abrirse otras válvulas, no vamos a ir haciendo ese ejercicio. Entonces ahora lo que nos acaba de decir Jefferson es lógico. Si existe una contracción a nivel de los ventrículos, se va a mantener a nivel de los ventrículos. Recuerden, los ventrículos no se vacían completamente, ¿sí? Al no vaciarse completamente, ¿qué ocurre? Que se mantiene un volumen, ¿no es cierto? Y al no vaciarse completamente se habla de que la fracción de eyección, que es un término que ustedes deben manejarlo, que la fracción de eyección en estos pacientes se mantiene en el 60%, se mide en porcentaje. ¿Sí? Entonces las aurículas mantienen sus presiones, los ventrículos aumentan su presión. Ahí es cuando nosotros tomamos la tensión arterial en una persona. Inmediatamente de lo que se abren las válvulas aórticas y pulmonares para que los ventrículos eyecten su sangre, ¿qué ocurre después de eso? ¿No ocurre nada? Ya saldría, o sea, se produciría la sístole y ya saldría la sangre para distribuirse, por ejemplo, en la aorta, sería para todo el Entonces, cuerpo y a la sangre con gran presión. ya, ¿no es cierto? Ocurre que se contraen los ventrículos, sale la sangre hacia la aorta y hacia las válvulas terminales. ¿Y qué fase viene de ahí? La relajación isovolumétrica. ¿Y ahí qué pasa en la relajación isovolumétrica, Sebastián? Se produce el segundo ruido cardíaco debido al cierre de las válvulas semilunares. Entonces, ya tenemos el segundo ruido cardíaco, el típico loop, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, en el segundo ruido cardíaco, tenemos que las válvulas semilunares o las válvulas aorta y pulmonares se llegan a cerrar. Entonces ya conocemos, ahora que nos pongamos a auscultar un corazón con el fonoendoscopio, no sé si alguno de ustedes ya tiene a su alcance el fonoendoscopio, escuchar un corazón normal. Pueden escuchar de un compañero, de algún amigo, algún primo, algún familiar, y ausculten el corazón. Y recuerden que ya vimos los puntos de auscultación cardíaca, ¿no es cierto? Habían puntos que ya vamos a ir repasando nuevamente debido a que nos vemos a los tiempos y yo creo que se han olvidado. Entonces, en el momento de la relajación isovolumétrica, ¿qué más ocurre aparte del cierre de las válvulas? La relajación del músculo ventricular. Ya se vuelve a relajar el músculo, ¿no es cierto? Porque debe prepararse nuevamente para el llenado, para que otra vez se vuelva a llenar las aurículas y los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si la presión ventricular baja tenía 120 milímetros de mercurio y baja a 10 milímetros de mercurio. Y en cambio la presión de la aorta, igual tenía, como salió con una presión de 120, disminuye a 80 milímetros y esta es también la que se toma de la presión arterial. Listo, muy bien. Entonces lo que ocurre es que un momento en que existe la contracción, ¿no es cierto? En la relajación isovolumétrica, otra vez recuerden, isovolumétrica, hay una contracción isovolumétrica y una relajación isovolumétrica. Iso significa
que se mantiene, que no varía, que no hay ningún cambio. Entonces, en el momento de la relajación isovolumétrica, la sangre nuevamente tiene que llegar a nivel de los pulmones, perdón, a nivel de las cavidades cardíacas. Y lo que va a pasar es que, claro, ya hubo la fuerza que envió hacia la aorta y hacia la cavidad pulmonar, ¿no es cierto? Se envió a cierta presión, pero esa presión se mantiene hasta cuando exista la contracción. Pero después de eso, ya la presión de la aorta también se disminuye, no se disminuye del todo, porque había un fenómeno que ustedes recuerden, que el momento en el que la aorta tal vez se dejaba llevar, es decir, se infla por toda la sangre que le envían, ella se puede hacer muy grande, sobredistenderse y en ocasiones hasta regresar la sangre. Entonces, el tejido de la aorta debe tener una presión también para evitar que eso ocurra. Entonces, para recibir la presión del ventrículo, relajarse, no dilatarse, sino relajarse y permitir el paso hacia el resto de los organismos. Y es lo que nos dice Jefferson, que de 120 baja a 80, entonces tenemos la presión arterial, la sístole en 120 y los 80, que sería la diástole. Ahora se han dado otros valores que habla de 110, 70, que también es lo normal. ¿Sí? Bueno, todo depende de qué escuela, si es en la escuela americana, la escuela europea, de acuerdo a la que ustedes lean, pero más o menos van por esos rangos. Entonces, una vez que ya ocurre en el periodo de relajación isovolumétrica, ¿qué pasa después? ¿Mm? Se produce el llenado ventricular. Y en el llenado ventricular, ¿qué es lo que pasa? Se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares. Había una fase de llenado rápido. Entonces, se ha llenado hasta un 80% el ventrículo debido a la abertura de las válvulas Ya, auriculoventriculares. entonces, otra vez viene a llenarse, ¿no es cierto? A nivel de a nivel de los ventrículos. Las válvulas auriculoventriculares se abren. Las válvulas aórtico y pulmonar o semilunares se cierran. Las presiones de las aurículas, ¿no es cierto? Se van a mantener en 10 milímetros de mercurio. Y a nivel de los ventrículos se va a ir completando para nuevamente empezar en lo que corresponde en la sístole auricular. Porque en la sístole auricular, ustedes recuerden que recibe sangre tanto de arterias como de la zona de de las venas, perdón, de las venas cava superior y de la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a revisar nuevamente. Les voy a proyectar el gráfico. Que tenemos aquí del bombeo ventricular. Están viendo, ¿no es cierto? Entonces, recordando nuevamente, el bombeo ventricular, ¿qué es lo que pasa? A nivel de los ventrículos, como ustedes vieron, hay una presión sistólica y una presión diastólica. Este gráfico ya lo habíamos revisado. En la presión sistólica, todo lo que está de color verde sube, aumenta la presión, hasta se habla que puede llegar a más de 250 cuando en verdad aumenta además la presión diastólica. Estas son las presiones a nivel del ventrículo y esto es el ventrículo izquierdo, ¿sí? No, para que no se confunda. Y aquí miren, en este gráfico que lo tenemos aquí en líneas rojas, nos va indicando las fases. Entonces, en la primera fase, ¿qué es lo que pasa? Que hasta que se llene, ¿no es cierto? En la presión diastólica, miren, la presión de relajación en la que va a ir aumentando el volumen, que después, ¿qué ocurre? Va a haber el aumento de la presión y la presión como tal, con la contracción, con la sístole y nuevamente el llenado.
Esa es la del bombeo ventricular. Y este es el diagrama del volumen de presión. ¿Qué va a ocurrir aquí? Nuevamente, para ubicarnos en este gráfico, vamos a tener la presión a nivel del ventrículo izquierdo, está marcado del lado izquierdo, ¿sí? Y aquí también marca lo que son las presiones. Entonces, este es un poco un gráfico más rudimentario que nosotros podemos ir también recordando. A nivel de las válvulas mitrales, recuerden, ¿dónde está la válvula mitral? En el ventrículo izquierdo. Ya. Entonces, la válvula mitral se abre, ventrículo izquierdo. Entonces, todo es cámaras cardíacas izquierdas, ¿no es cierto? La válvula mitral se abre y ¿qué pasa? Empieza a llenarse, ¿no es cierto? Estaba el volumen telediastólico. ¿Qué era el volumen telediastólico? El volumen total del llenado ventricular. No escuché, me parece que alguien habló, pero muy bajito. ¿Alguien me ayudó con el volumen? Total que quedaba después del llenado ventricular era entre 110 a 120 milímetros. Ya es el que se completa, ¿no es cierto? Entonces aquí va a haber el periodo de llenado. Miren, y tenemos que nuevamente la válvula mitral se cierra. Esto es en cámaras izquierdas. Va a haber la contracción isovolumétrica. ¿Qué es la contracción isovolumétrica? Ya quedamos que había un periodo de contracción y un periodo de relajación isovolúmica o volumétrica. ¿Sí? Entonces, en la contracción isovolumétrica, ¿qué ocurría? Miren, el volumen se mantiene, el volumen sistólico. De ahí, en la otra fase, o en la fase C que está aquí representado, lo que indica es que se va a abrir la válvula aórtica. ¿Sí? Entonces se abre la aorta para que en el momento de la contracción, ¿no es cierto? El ventrículo izquierdo, en el momento de su contracción, ¿qué pase? Venga el periodo de eyección. Entonces sale nuevamente toda la sangre por la aorta hacia los diferentes tejidos y otra vez esta válvula aórtica se cierra. Y aquí está el otro ruido, por están pintados de color negro. ¿No es cierto? Se cierra y otra vez viene el periodo de relajación isovolumétrica. Recuerden, el corazón es un músculo, entonces al ser un músculo lo que permite es que tiene que relajarse y contraerse. Y ya vamos a ir viendo las diferentes teorías en la contracción. Ya, una vez que miren, en cambio, ya lo vimos representado en este diagrama de la presión. Ahora tenemos aquí las presiones, miren, es lo que muestra que a nivel del ventrículo interventricular izquierda la presión llega a aumentar hasta 100, es lo que les decía. Llega hasta 120 en el periodo de eyección. Y acá en el periodo de llenado, miren, lo normal hasta 80, 90 y 110, ¿sí? Y donde otra vez empieza el pico para lo que corresponde a la presión tanto en la sístole y en la diástole. Entonces, ¿cómo se regula el bombeo cardíaco? Vamos a continuar con esto. El bombeo cardíaco, si está en reposo, o si una persona como ustedes en este momento, todos nos encontramos en reposo, ¿no? Nadie de ustedes está corriendo mientras recibe clases de fisiología para probar las teorías fisiológicas que está hablando la doctora, ¿no es cierto? Entonces, si todos estamos en este momento en reposo, nuestro corazón bombea de 4 a 6 litros de sangre. De 4 a 6 litros de sangre. Pero cuando nosotros nos ponemos, no sé, alguien en la mañana dijo, estoy con un peso de más y me voy a poner a hacer ejercicio. Se pone a hacer ejercicio. Entonces, ustedes han sentido que el momento en que uno empieza a hacer ejercicio, el corazón empieza a latir más rápido, ¿no es cierto? Porque nosotros necesitamos mayor requerimiento de oxígeno. Todos nuestros órganos, tanto órganos a nivel de órganos internos, corazón, pulmones, riñones, necesitan más sangre porque obviamente están consumiendo oxígeno mientras nosotros hacemos ejercicio o considerar ese ejercicio además en el caso de
si estuvimos por la calle con el celular mostrando a toda la gente y vinieron y nos asaltaron, ¿no es cierto? Eso también hace que nuestro corazón empiece a latir muy rápido. Entonces, al momento de realizar ejercicio, la circulación, el bombeo cardíaco aumenta de 4 a 6 veces más. ¿Se imaginan? Si ya solo bombeaba de 4 a 6 litros y al momento de hacer ejercicio tiene que hacer de 4 a 6 veces más, y se habla que este valor se puede hasta duplicar dependiendo del tipo de ejercicio que se haga, ¿sí? Entonces, esta es una relación en la regulación del bombeo cardíaco. ¿Por qué está regulado este bombeo cardíaco? Entonces, vamos a ver que deben haber cosas o sitios donde le digan al corazón, anda más lento o anda más rápido, ¿no es cierto? Late un poco más lento, late más rápido. Entonces, lo que va a pasar es que va a estar regulado por la regulación intrínseca del bombeo cardíaco, o lo que se denomina el mecanismo de Frank-Starling. ¿Se recuerdan? Yo antes de la evaluación del día de la semana pasada, les comenté el mecanismo de Frank-Starling. A ver si alguien de ustedes me comenta qué es. Nadie sabe qué era el mecanismo de Frank-Starling. Decía que era que cuando el corazón como que más se distendía, o sea, más hacia la diástole, más debía ser, o sea, más fuerte tendría que ser la presión para que, sí, para que mande la sangre, más fuerte tenía que ser la sístole. Exacto. Entonces, ahora vamos. Muy bien, gracias por el aporte. Entonces, ay, miren, aquí está una tremenda falta de ortografía, espérense. Ya, entonces, la regulación intrínseca del bombeo cardíaco o el mecanismo de Frank-Starling, lo que indica es que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, es decir, se empieza a llenar de sangre, ¿no es cierto? Y para que exista la fuerza de contracción, la fuerza que esté regulada la contracción, el músculo es como les decía, es como unos elásticos, en el caso este sería como un globo, se empieza a llenar, pero en este caso el globo no se revienta, ¿no? Se empieza a llenar y puede llenarse de tal forma este músculo que a mayor distensión, aquí está, a mayor es la fuerza de distensión, mayor es la contracción y mayor es la cantidad de sangre que se bombea hacia la aorta. Entonces, entre más se distiende el corazón, más va a ser la cantidad de sangre que va a enviarse hacia la aorta. O enunciado de otra manera, dentro de límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le llega procedente de las venas. Es decir, el único trabajo del corazón es que toda la sangre que venga a través del sistema venoso que ya vieron ustedes en anatomía, ¿no es cierto? Este sistema venoso recoge toda la sangre y llega hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha tiene que ir hacia los ventrículos. Y para que se oxigene, mientras existe el llenado, ¿no es cierto? La sístole auricular, ¿qué es lo que ocurre? Que se empieza a distender el ventrículo y si hay más sangre, esto es importante porque ocurre cuando las personas tienen una falla cardíaca, que ya van a ir viendo posteriormente. Entonces, entre más se llena de sangre, el músculo más se sobredistiende y con mayor presión envía hacia la aorta la sangre. Si hay poca sangre, ¿qué ocurre? Que el corazón en cambio no se va a distender y la presión va a ser menos a nivel de la aorta. Entonces este es un mecanismo, el mecanismo de Frank-Starling se denomina así, gracias a los autores que descubrieron esto, debido a que el corazón es un músculo cardíaco.
Entonces aquí vamos a ver lo de las curvas de la función ventricular. En las curvas de la función ventricular, obsérvese que a medida que aumenta la presión auricular, entonces aquí tenemos, mire, la presión de las aurículas en la base, ¿no es cierto? Está marcado de 10 y 20, que es lo que les había comentado. Y la presión auricular derecha, la presión auricular izquierda y la presión auricular derecha. Esta presión auricular, a medida que va aumentando, miren, va aumentando, ¿no es cierto? Porque va hacia 20. El trabajo sistólico, y tenemos acá la parte de la sístole, va aumentando. Sí, entonces es proporcional. Entre el más es la presión de la aurícula, mayor será la contracción de los ventrículos. En este lado está graficado por gramos metros y en este lado derecho, donde está la aurícula derecha, también en gramos metros. Ambos se puede visualizar, miren, se mantienen, por así decirlo, casi iguales, ¿no es cierto? A nivel de de las aurículas. Miren cómo varía. Estos puntitos rojos son los que indican cómo la sangre va de igual manera circulando. Y la presión cómo aumenta. ¿Sí? Y aquí tenemos la otra curva de la función ventricular. Entonces, nuevamente, para ubicarnos en el gráfico, aquí tenemos la presión de la aurícula y la presión de los ventrículos. Entonces, lo que va a ocurrir es que tenemos aquí dice, así las curvas de función ventricular son otra parte de expresar el mecanismo de Frank-Starling. Recuerden, el mecanismo de Frank-Starling es que a medida que los ventrículos se van llenando, mayores serán la respuesta para enviar hacia las aurículas. Espérenme que esto está un desastre copiado aquí. Entonces, a medida que los ventrículos se llenan en respuesta a unas presiones auriculares más altas, se produce el aumento del volumen de los dos ventrículos y de las fuerzas de contracción del músculo cardíaco. No sé por qué se ha copiado así. Entonces, mire. Tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la presión de la aurícula. Entonces, la aurícula va aumentando su presión, ¿no es cierto? Miren, acá abajo se está graficando de 0, más 4, más 8, más 12, más 16. Entonces, entre más es la presión de la aurícula, el ventrículo que tenemos aquí en el eje de las Y, también va aumentando de 5, 10, 15. El ventrículo derecho, un poco antes, como se ve en la gráfica aquí de color azul, que el ventrículo izquierdo, pero ambos, miren, se mantiene. Entonces, de igual manera, esto es para graficar lo que nos corresponde al mecanismo de Frank-Starling en la distensión de las fibras musculares. Ya que hay otra causa de cómo estaba, a ver, veamos, ¿no es cierto? Que habíamos visto en esta parte estamos. La regulación intrínseca del bombeo cardíaco. Regulación intrínseca del bombeo cardíaco. Entonces, intrínseca significa dentro del corazón. ¿Cómo se regula el corazón por sí mismo para la contracción? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, tiene que vigilarse además en cuanto tiene que ver mucho con la inervación que tiene el corazón. Entonces, obviamente no habíamos visto por qué nervios, ¿no es cierto? El corazón está inervado, pero para fisiología necesitamos saberlo. Entonces, la eficacia de la función de la bomba del corazón está controlada por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Los parasimpáticos, que es el nervio vago, que inervan de forma abundante el corazón.
Entonces, lo que va a ocurrir es que para niveles dados de presión auricular de entrada, la cantidad de sangre se bombea cada minuto. Con frecuencia se puede aumentar más de 100% por la estimulación simpática. Simpática, aquí está, miren, en lo que está de color amarillo, están representando a los nervios cardíacos. Y ahí la cadena simpática. Y el nervio vago, que es el parasimpático. Recuerden, sistema simpático, para dar una introducción, esto generalmente, estos están controlados, entre ambos dos se regulan. Entonces, el nódulo simpático lo que hace es contraer y el parasimpático relajar. Entonces, ambos dos se regulan y eso es lo que nos está diciendo en este enunciado. Entonces, aquí lo que nos dice es que para los niveles dados de presión de la aurícula de entrada, auricular de entrada, la cantidad de sangre que se bombea cada minuto, o lo que nosotros denominamos gasto cardíaco, aquí hay otro nombre que debemos de acordarnos, ¿qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que se bombea por minuto. Con frecuencia se puede aumentar hasta un 100% por la estimulación simpática. Bueno, y ustedes cuando vayamos ahondando más en el tema de sistema nervioso simpático, van a ver cómo está regulado esto. Y el que le contrarresta es el nervio vago. Eso se denomina vago, porque lo que hace es disminuir. Entonces, así nos vamos a recordar que lo que va a disminuir el gasto, si no queremos que el corazón se lata muy rápido, si nos encontramos en este momento en reposo, el nervio vago estimula y lo que hace es una estimulación parasimpática. ¿Sí? Entonces, esta inervación cardíaca también está llevada a cabo con el bombeo ventricular. Entonces, aquí vamos a hablar de los mecanismos de excitación del corazón. Como les dije, ahí está dado por nervios simpáticos. Los nervios simpáticos son los que aumentan la excitación del corazón. ¿Por qué digo excitación? Porque ustedes recuerden que tenemos a nivel de la aurícula derecha, aquí miren, en este gráfico, tenemos al nódulo sinauricular. El nódulo sinauricular, que es el que dice a la aurícula, contráigase y manda la actividad eléctrica hacia el nódulo aurículo ventricular. Y el nódulo aurículo ventricular, recuerden ustedes si hicieron la actividad en corazón, tiene un haz de His que va hacia el ventrículo derecho y hacia el ventrículo izquierdo, que permite la contracción, ¿no es cierto? Y lo que va a permitir es que esto esté regulado. Entonces, lo que va a aumentar los mecanismos de excitación, ese mecanismo que les acabo de comentar de la estimulación del nódulo sinauricular hacia el nódulo auriculoventricular, esta excitación del corazón es un mecanismo eléctrico. Entonces va a estar regulado por los nervios simpáticos, además, que estos nervios simpáticos, como les digo, lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar entre 180 y 200 latidos por minuto. Pueden llegar a aumentar esto, en este número. Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta la contracción cardíaca, aumenta la proyección de eyección y aumenta el gasto cardíaco. Que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se bombea en un minuto. Entonces va a estar aumentado. Todo lo que es nervios simpáticos aumenta. Si ocurre, y aquí está la pregunta, ¿qué ocurre al disminuir el estímulo nervioso? ¿Qué ocurre? ¿Mm? Puede ser que el corazón no se va a contraer adecuadamente y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, el nervio simpático aumenta. Recordando otra vez, acá tenemos los nervios simpáticos, aumentan la frecuencia cardíaca. Recuerden, la frecuencia cardíaca normal puede estar entre 60
a 100, ¿no es cierto? Lo normal, el valor normal que se encuentra en las personas, se habla de hasta 72 latidos por minuto. Si es que ya llega a pasar más de 100, imagínense aquí, habla de 180 a 200. Entonces, uno como ya estamos estudiando fisiología, empieza a dilucidar de dónde viene afectado este mecanismo del corazón. Uno puede ser por el nervio simpático que está sobreestimulado y lo que está haciendo es que el corazón realice su contracción más allá de lo que requiere. Entonces aquí teníamos la pregunta que bien nos respondió su compañero que dice, ¿qué ocurre al disminuir el estímulo nervioso? Lo que ocurre es que nuevamente el corazón deja de latir con esta frecuencia, se disminuye la contracción cardíaca, disminuye la proyección de eyección o la fracción de eyección y también aumenta y también disminuye el gasto cardíaco. Imagínense un corazón latiendo a 180, 200 latidos por minuto, el corazón va a tener un gasto cardíaco. Se denomina gasto cardíaco porque es gasto, se disminuye, se aumenta mucho, se gasta el músculo cardíaco. También se agota. ¿Sí? Y la estimulación parasimpática, como les decía, el parasimpático, ¿qué era? ¿Cuál nervio es el parasimpático? Los nervios vagos. Nervio vago. Ya, entonces eso me gusta para que vayan cada uno de ustedes entendiendo. Entonces la estimulación parasimpática está dada por el nervio vago. Entonces estábamos ahí. Visualizando en cuanto a la estimulación del corazón. Les dice nuevamente este preámbulo porque necesito que entiendan el ciclo cardíaco para iniciar con electrocardiograma. Déjenme les comparto ahora lo que nos faltaría para la clase del día de hoy. Aquí. Entonces vamos a hacer una AP de fisiología. Lo que les voy a pedir en ciclo cardíaco, ya hicieron ustedes por grupos, ¿no es cierto? Del ciclo cardíaco, mostrando cómo este se veía en las diferentes fases. Pero ahora, de manera personal, cada uno de ustedes va a realizar un esquema de los cambios que sufren la presión y los volúmenes en las etapas del ciclo cardíaco. Como les vuelvo a repetir, este tema tiene que quedar bien aprendido porque ustedes no aprenden ciclo cardíaco, no vamos a entender nada de lo que viene. Entonces, van a subir una tarea para el día viernes. Sí, que el viernes tenemos 1 hora, entonces ahí la vamos a ir revisando toda la tarea de ustedes. Déjenme, les voy a anotar porque si no después me olvido. Van a realizar un esquema. No quiero un esquema computadora, no quiero un esquema con el programa, no sé qué programas ocupan ustedes. Yo quiero un esquema a mano. ¿Por qué les digo que no a computadora? Porque ustedes copian de otros lugares y no es buena idea para ustedes. Entonces vamos a hacer un esquema que lo van a hacer para el día viernes. Hoy estamos, ¿qué estamos hoy? Hoy es 23. Van a realizar un esquema de los cambios que sufre el corazón. Recuerden que es el corazón, ¿no? No va a ser los cambios que sufre usted, de presión y de volumen. No va a poner los cambios que yo sufro de presión cada vez que veo a mi novia. No, estos son cambios que sufre de presión y volumen en las etapas del ciclo cardíaco. Entonces, nuevamente, necesito que revisen las etapas, hagan su gráfico para que volvamos a entender el ciclo cardíaco. Esto va a ser para el día lunes, que digo viernes, perdón, ya estoy. Para el día viernes que tenemos 1 hora para revisarlo. ¿Sí? Ese va a ser nuestro AP de ciclo cardíaco para poder entender
esto. Y bueno, aquí les había puesto unos videos que vamos a ver el día de hoy. También en la práctica, antes de avanzar y de irme a electrocardiograma que debemos entender bien. A ver, espérenme un ratito. Me comentan si ven mi pantalla, ¿ya? Ay, caracho. Sí, se ve, pero no se escucha. Sí, no les compartí con el sonido, por eso la de tú, espérenme un ratito. Está bien. Ya entendí, ahí vamos. Ya creo que sí. Cuando consideramos el trasplante cardíaco para un paciente es porque su corazón está muy debilitado, porque o ha tenido un infarto o tiene un problema de válvulas, otro tipo de problemas que les ha llevado a una situación muy avanzada en el que el corazón no tiene la fuerza suficiente, que les hace que esté su vida muy limitada a mínimos esfuerzos o que estén reingresando continuamente. Su corazón realmente está tan disfuncionante pues, que no se puede mejorar ya ni con intervención, ni con medicinas, ni con hábitos de vida, y entonces hay que pensar en un trasplante. Cuando finalmente consideramos que un paciente sí que debe ir para trasplante, lo que hacemos es, realmente hacemos una batería de pruebas y una vez que todo esto está completo, se presenta todas estas exploraciones, el caso completo, ante el comité de trasplante en el que participamos cardiólogos, cirujanos, enfermería, psicología, psiquiatría, asistente social, y hacemos una revisión completa de ese paciente para ver si sería un paciente posible para trasplante, y una vez que sea aceptado por todos, entra en la lista activa de espera de trasplante y esperará en un tiempo que es difícil de calcular dependiendo de varios factores, del grupo sanguíneo, de otras personas que estén en lista de espera antes que él y en la gravedad que tenga también, la necesidad que tenga del trasplante. Esperará un tiempo que puede variar entre pocas semanas y más de un año en algunos casos. Una vez que ya ha entrado en lista de espera, este paciente realmente, el paciente está siempre con nosotros, o nosotros estamos siempre con el paciente, porque lo iremos viendo como mínimo una vez al mes. Desde hace pocos años estamos además haciendo un sistema de prehabilitación en el cual les hacemos hacer un ejercicio controlado con fisioterapia y con médicos presentes para que se refuercen, ¿no?, su estado físico. Están acompañados también durante ese tiempo, vienen 2 veces por semana aquí al hospital, donde tenemos un programa así establecido en el que también les ayudamos a esperar un poquito con mejores condiciones e intentar ayudarles a manejar lo que es la ansiedad de este momento, ¿no?, que es un poquito duro porque puede ser largo. Y entonces tienen que estar siempre disponibles por teléfono, porque la llamada puede ser en cualquier momento, por la mañana, de madrugada, fin de semana. Entonces es un momento muy emocionante para ellos y para nosotros también, evidentemente. Es una cirugía cardíaca compleja que requiere una esternotomía media, conectar el corazón antiguo a una máquina que hace de corazón y de pulmón. Entonces sacamos el corazón antiguo que no funciona y reimplantamos el corazón nuevo. Una vez el corazón nuevo está reperfundido y vuelve a funcionar bien, desconectamos al paciente de la circulación extracorpórea y ya sigue el proceso como una cirugía cardíaca normal, drenajes y cierre external. En total, viendo todo bien, suele durar unas 6 horas. Después de la intervención, el paciente llegará a la unidad de cuidados intensivos. Siempre se intenta extubar al paciente y despertarlo de forma precoz en las primeras 24 horas. Es importante también que todo personal o familiar que vaya a entrar al box se tenga un aislamiento debido a la inmunosupresión que llevará el paciente, en el cual se tendrán que colocar mascarilla, guantes y bata. Intentamos también movilizarlos, sentarlos en la silla y que empiecen a caminar también de forma precoz, igual que la ingesta. Como va a llevar una inmunosupresión de por vida, la medicación inmunosupresora es muy importante que la tome siempre, que tenga claro que a veces se van a modificar las dosis y que ha de saber manipularla y saber qué dosis ha de tomar. Y debido precisamente a la inmunosupresión, también tiene que intentar evitar al máximo posible las infecciones.
con lo cual siempre ha de seguir una higiene bastante estricta, en el sentido de los alimentos bien lavados, sobre todo los crudos, intentar evitar comer proteína cruda como la carne, el pescado, etcétera, y sobre todo es importante el lavado de manos, pues si tocan un animal, si tocan la tierra, si están en contacto con niños, etcétera, es importante que se laven las manos. Que no se rinda, que a veces parece una carrera de vallas y además de las largas, pero que no se rinda, que se van saltando, que la oferta llega y que la recuperación suele ser buena. O sea, de todo eso, que tenga esperanza y que no se rinda. Listo, entonces de lo que pudieron ver, ¿no es cierto? ¿Por qué les pusimos este video? Bueno, aparte de que está en el APE de fisiología, lo que queremos ver con este video es que la funcionalidad del corazón tiene un porqué de cada cosa, ¿sí? Entonces, si falla el nódulo sinoauricular, si fallan las fibras nerviosas, si fallan los nervios, ustedes ven que las personas, ¿qué es lo que les ocurre? Tienen una insuficiencia cardíaca. Y bueno, ventajosamente tenemos 2 riñones y si se nos daña uno, pues nos quitamos el un riñón y vivimos con el que está bueno. Pero el problema es con el corazón. ¿Cómo hacemos para vivir sin corazón? Por eso en las muertes que presentan los pacientes, cada uno de los pacientes, lo que ocurre con esas muertes es que tienen ustedes han de haber visto en los reportes que colocan los médicos, ¿no es cierto? Esos médicos que les gusta complicarse con tanto término que nos toca aprender ahora en anatomía, en fisiología y en embriología, porque a los médicos nos gusta complicar las cosas. Entonces, ya espérense, ustedes después van a ser investigadores y también van a querer complicar cada cosa que investiguen y nos van a aumentar más términos para los que tengan que estudiar medicina. Pero bueno, aquí vamos a seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, el momento en que el corazón se fallece una persona, ¿qué colocan en la papeleta de defunción? Paro cardiorrespiratorio. Entonces, sin corazón nadie puede seguir viviendo. Tenemos 2 riñones, nos quitan uno, vivimos con uno. Tenemos 2 pulmones, nos quitan un pulmón, vivimos con uno. ¿Sí? Hay órganos que son vitales, pero el corazón, ustedes ven que debemos cuidarlo. Entonces debemos ir cada cosa, cada proceso fisiológico, ir entendiendo para cuando veamos la parte patológica, decirle a nuestro paciente que tenemos en delante, decirle, ¿sabe qué? Pero es que a usted le falla el sistema simpático, el sistema parasimpático, le voy a dar esta tableta porque si el corazón sigue en este círculo vicioso, lo que va a ocurrir es que su corazón va a fallar y usted va a necesitar un trasplante cardíaco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la idea de ver este video. Y tengo un video más para compartirles en cuanto a cómo es la vida después de un trasplante cardíaco. Hay millones de gentes que tienen insuficiencia cardíaca. No crean que no hay personas, hay un montón de personas que tienen, no compartir igualmente con el sonido, que tienen una insuficiencia cardíaca y que lo que necesitan es un nuevo corazón, porque su corazón ya no funciona y ya no hace la función que necesita. Entonces vamos a revisar ahora este video. La vida después del trasplante fue dura al principio. Las primeras semanas inmediatamente después del trasplante, todavía estás en el hospital. Llegas al punto más bajo y ellos predijeron bien exactamente cuándo ocurriría esto y cuál sería el fondo, y no fue nada agradable en ese punto. Es un proceso largo, no es algo que ocurra de un día para el otro. Había días en los que simplemente no quería levantarme de lo mal que me sentía, pero tuve que adoptar esa actitud de decir, yo puedo hacerlo.
Yo tenía una rutina. Me dije, no voy a quedarme en cama todo el día, porque mi idea era que si te quedabas acostado, te vuelves más débil y más enfermo. Así es como lo veía yo. Entonces me dediqué a caminar, a leer. Leí mucho y también trabajé mucho mientras estaba allí. Me armé un pequeño escritorio donde trabajaba. Mi médico me obligó a seguir ejercitando más y más, incluso cuando me resultaba difícil. Y yo sentí que eso hacía toda la diferencia en mi recuperación. Dejar el hospital, incluso después del trasplante, es un poco aterrador. Esa fue la parte más difícil, porque estás todo resguardado, te están cuidando tan bien. Estableciste una relación muy fuerte con tus enfermeros y luego, de repente, solo quieren ponerte de vuelta en el mundo de nuevo. Después del trasplante, el sistema inmunitario queda suprimido para evitar las reacciones de tipo rechazo o la enfermedad del injerto contra el huésped, esas cosas. Entonces, estás tomando supresores del sistema inmunitario. Y esa es realmente la parte más peligrosa de todo el proceso, porque mientras el sistema inmunitario está suprimido, eres más vulnerable a las infecciones fúngicas, bacterianas y todo tipo de cosas. Así que tienes que ser muy cuidadoso, especialmente durante esos primeros 100 días. Hubo un par de veces que me debieron regresar al hospital. Tomaba muchos medicamentos. Como el sistema inmunitario está suprimido, debes tomar antibióticos y antifúngicos y toda una serie de medicamentos. Tenía un aparador lleno de todo tipo de cosas que tomaba, lo que era bastante desagradable. Hay días malos y hay días que no quieres levantarte y preparar la comida o levantarte y sacar al perro y cosas así. Se requiere un ejército de gente para pasar por esto. Realmente debes armar una red sólida. Tuve que adaptar mi vida y no soy alguien que se queda sentada, así que eso fue muy difícil para mí. Pero yo sabía que era capaz de hacer esos ajustes y encontrar cosas que me hicieran feliz y seguir y ponerme fuerte. Esa fue mi mayor adaptación. Y a medida que avanza el proceso, comienzas a sentirte mejor, y es algo que lleva tiempo. El número mágico después de un trasplante generalmente es de 100 días. Si has sobrevivido esos 100 días y te sientes bien, entonces es como que estás en la dirección correcta para que te vaya bien. Antes del trasplante con mi amigo Carl, con quien solíamos andar en bicicleta, hicimos un trato de que si yo salía bien del trasplante, correríamos el Savannah Century 100-mile bike ride 10 veces después del trasplante, y la reacción de Carl fue algo gracioso. Me dijo, Bob, no me he subido a una bicicleta en más de 10 años. Me dijo, tengo 40 libras de sobrepeso. Y yo le dije, Carl, me van a hacer un trasplante de médula ósea. Así que hicimos un trato de que si yo sobrevivía, lo haríamos. Yo estaba todo el tiempo fijándome metas de ese tipo. Carl y yo sí fuimos al Century. No fue fácil. Fue probablemente lo más difícil que haya hecho. Pero en ese punto sabía que estaba camino a recuperarme. Nunca hubiera podido imaginar que tendría la vida que tengo ahora, que sería capaz de hacer las cosas que puedo hacer ahora. Acabo de tener un nieto, nuestro primer nieto, y esperamos otro para octubre. Así que decidí jubilarme para cuidar de mis nietos y simplemente dedicar mi vida a mi familia. Pasar por algo así cambia tu perspectiva de la vida. Las cosas que parecían ser importantes comienzan a ser triviales después de una enfermedad potencialmente mortal. Listo, entonces esto es para que ustedes vayan viendo todo lo que podemos hacer para cada uno de los pacientes, ¿no es cierto? Y mejor si sabemos de las enfermedades, de sus consecuencias, de cómo ir llevando a la par cada uno de ellos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de lo que vimos en el video para complementar. Vamos a hacer un comentario, a ver qué les pareció este video, qué sienten ustedes en cuanto al ver esto.
Eh, por ejemplo, esas personas que se hacen ese trasplante sufren mucho desde un inicio a un fin, porque como decían que tenían digamos, un velador lleno de medicamentos que tenían que tomarse después del implante. Entonces, es un sacrificio también después de ese implante y tienen que luchar y es una oportunidad de vida. Muy bien, gracias Joel por opinar acerca del video. Entonces, no solamente es ver un video por ver sin una reflexión de lo que estamos viendo. No sé si alguien más quiere hacer una opinión de lo que se ve en este video. Angélica. Bueno, también que los pacientes después de esta cirugía van a quedar inmunodeprimidos. Lo que entendí es que también van a mandarle medicamentos para que su sistema inmunológico no rechace el trasplante, y es por eso que estos pacientes tienen que tener mucho cuidado, porque pueden ser víctimas bueno, no víctimas, sino muy propensos a recibir infección de cualquier tipo, ya sea fúngica, de los bacteriana y entre otros. Muy bien, Angélica. Entonces, sí, ¿no? Imagínense, eso es lo que debemos cada uno de las personas que tenemos ahora que estamos viendo cómo es la función normal de nuestro corazón, de nuestra sangre, que es lo que hemos visto anteriormente, que también deben ustedes recordar que tenemos que estudiar ahora para el parcial que tenemos, ¿sí? Todo eso lo que nos denota es que debemos ir cuidando e ir asimilando que nuestro organismo trabaja como un todo, no trabaja de manera por separado y cada quien haga lo que pueda, ¿no? Entonces también nosotros como un ser íntegro debemos manejarnos e ir mejorando en nuestra calidad de vida, en nuestra alimentación, para evitar, claro, en este momento ustedes son personas jóvenes que no sufren ninguna enfermedad, pero ninguno de ustedes quisiera pasar por esto de los trasplantes, ¿no es cierto? Una enfermedad de esta magnitud, que obviamente lo que va a ocurrir es que no sabemos si va a ir a mejor o va a ir peor o va a estar predispuesto a ciertas enfermedades. Como ustedes vieron, las personas de estos videos, el uno tenía LLA, es una leucemia linfocítica, ¿sí? Y la otra persona tenía una anemia drepanocílica, que ustedes ya vieron que estos también son comunes en gente de color de raza negra, ¿no es cierto? Entonces, estos tipos de enfermedades necesitan un cierto cuidado y ventaja en los países desarrollados que pueden tener estos avances en los trasplantes. Sí. Y aquí en el Ecuador, no sé ustedes dónde, si ustedes han tenido algún familiar que le hayan hecho un trasplante de un órgano. No, ¿no es cierto? Entonces, imagínense esa tecnología. Nosotros, ¿cuándo nos llegará por acá? No sabemos aún. Pero espero que cuando ustedes ya sean médicos y estén trabajando en un hospital importante de acá, de la región, acá, si es que ustedes viven en Ambato, o bueno, la mayoría de gente a veces quiere irse a Quito, pero Quito está todo copado, o irse fuera del país, mejor aún. Pero si se van fuera del país, regresen para que todo sea mejor para todas las personas que nos quedamos aquí en el Ecuador. Sí, adquieran sus conocimientos, desarrollense lo más que puedan, lean lo más que puedan y permítanse a ustedes también desarrollarse como personas. Entonces, imagínense, en este momento, o sea, estamos en pleno siglo XXI, 2021, y ya se va a acabar el año, y en el país, los únicos lugares de trasplantes en Quito, aparentemente en el Hospital Carlos Andrade Marín, pero cuando existan los recursos necesarios, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos hace ver la fisiología, cómo es el funcionamiento normal. Listo. No sé si hasta ahí tienen más preguntas.